porque hoy hubo declaraciones muy fuertes. Grábenos, don David, grábanos, por favor, querido Alex. Fíjese que hoy el presidente López Obrador dio a conocer una serie de situaciones en cuanto a el atentado de la semana pasada en contra de Ciro Gómez Leiva. En primer lugar, el presidente aseguró que pues, se trató de un intento desestabilizador hacia México, hacia su gobierno y hacia México, pero algo que llamó mucho la atención es que aclara que él no cree que se haya hecho un autoatentado. De hecho, es el clip 21, don David, por si se lo estaba preguntando. Él aclara que no cree que se haya hecho un autoatentado, pero pues que no descarta que este atentado se haya hecho para afectar a su gobierno y con esto desestabilizar al país. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, qué pasa el gobierno con Ciro? ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido... No, es sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe haber vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Nunca. Bueno, pues ahí lo tiene usted, qué situación tan dura, tan fuerte. ¿Por qué? Mire, hay un encontronazo en estos momentos entre el presidente López Obrador y Ciro Gómez Leiva. Entre estos dimes y diretes han intentado, pues vamos a echarle la culpa al presidente del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva la semana pasada. Todo ayer se ensañaron en buscar que incluso concluyeran las mañaneras, hubieran algún tipo de final las mañaneras y han estado confrontando las declaraciones precisamente del presidente López Obrador hacia lo que sufrió Ciro Gómez Leiva, que insistimos, es una situación verdaderamente lamentable y a pesar de nuestras diferencias ideológicas, de los planteamientos que se han hecho aquí en Sin Censura, por supuesto que nos solidarizamos con él ante este ataque que sufrió. Le digo que es fuerte porque lo que está planteando el presidente López Obrador con estas palabras es que hubo un intento desestabilizador de todo el país con, pues vamos, un incidente tan terrible como lo es un atentado hacia cualquier periodista, obviamente, pero un periodista de los de la élite, de estos que pues son muy famosos, que tienen muchos contactos, tantos contactos y tan famosos y con tanto poder, ¿por qué no decirlo? Que hasta se pueden ir a refugiar a casas de los grandes políticos como Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo. Digo con mucho respeto, aquí insistimos hasta el cansancio en la solidaridad y la empatía que tenemos por Ciro Gómez Leiva, pero no podemos ignorar que se trata de un periodista de la élite, un periodista con mucha fuerza, con mucho poder, con mucho alcance, si usted lo quiere ver así. Esa sí es la realidad de Ciro Gómez Leiva. Y aquí lo que está planteando el presidente es que pues él también podría ser la víctima de una estratagema con tal de enfrentar a su gobierno. Imagínese usted, si hubieran tenido, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero si hubieran tenido éxito los que intentaron asesinar a Ciro Gómez Leiva, pues obviamente sería una situación que no solo desestabilizaría al gobierno de México, sino al país en conjunto, al tratarse de un vamos a ponerlo así, de un magnicidio. Sí, señoras y señores, es que, mire, desafortunadamente nuestros
periodistas de la élite, que no sé si decirlo así como nuestros, pero los periodistas de la élite han fungido últimamente como personajes bien políticos, pero bien políticos, cuando como periodistas tenemos que estar lo más alejados de la política. Vamos, en cuanto a nuestros intercambios, obviamente cuestionamos a la política, tenemos que estar lo más alejados del poder y lo más cercanos al pueblo. No ha sido el caso de personajes como Ciro Gómez Leiva, que pues ha expresado su afinidad y amistad por muchos personajes de la política, que no se nos olvide que hasta fue a ver un partido del Mundial, en el Mundial pasado, con alguien como Emilio Lozoya Austin, a quien después negó. Ha hablado siempre de su cercanía y amistades con grandes politicazos. En este último caso, se trató de Manlio Fabio Beltrones, quien pudo refugiarlo en su casa ante el terrible, horrendo atentado que sufrió. Y mire, vamos a ver qué dice la definición de lo que es un magnicidio, ¿no? O sea, a ver, esta definición. Según la Real Academia Española, se trata de la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o por su poder. Eso es lo que da a conocer la Real Academia Española. Nosotros los mexicanos desafortunadamente nos acostumbramos al término a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Desde ahí lo conocimos como magnicidio y lo relacionamos constantemente y totalmente hacia un personaje político, porque se trataba del candidato del PRI a la presidencia, ese mismo que dijo que pues veía mucha hambre y sed de justicia en México, que se le volteó al partido y etcétera, y que terminó siendo asesinado. Ahí los mexicanos nos acostumbramos al término de magnicidio, pero en estricto sentido se trata de una muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo, por su poder. Ciro Gómez Leiva, nos guste o no, tiene mucha importancia, detenta los nichos de los medios de comunicación corporativos, detenta los principales micrófonos, vaya que es importante, vaya que tiene un cargo importante, vaya que tiene mucho poder, así como son sus amistades, y por supuesto que un hecho de esa naturaleza hubiera desestabilizado al país. Yo creo que a lo mejor en esto, él, pues yo también, ¿no? No creo que haya existido una situación ahí de autoatentado, ¿no? Pero tendría que considerar estas palabras que hace el presidente López Obrador, Ciro Gómez Leiva. Tendría que considerar que, pues a lo mejor fue víctima de un intento de desestabilización del país. Y ahí Ciro, imagínese usted, ¿no? Él hubiera sido, pues vamos, uno de los engranes, una situación verdaderamente sangrienta y terrible para enfrentar al gobierno, para que, pues vamos, México se enfrentara a una situación terrible rumbo a las elecciones de 2024, por lo que en todo caso debería cuestionar mejor a sus amistades y a la gente que lo rodea, a esos que lo protegen, que lo ayudan, puesto que a lo mejor no lo están haciendo de esa forma y a lo mejor él iba a ser, pues vamos, simple y sencillamente la parte de una trama terrible en su contra. Insistimos aquí hasta el cansancio, nos solidarizamos y sentimos obviamente nuestra mayor empatía por Ciro Gómez Leiva ante este terrible incidente que enfrentó, pero hay que considerar esto que planteó el presidente López Obrador, sin duda. Es más, ¿qué le parece, don David, que ponemos nada más la primera parte para que quede muy claro? La primera parte del clip, don David, la primera parte del clip que acabamos de poner. Planteando de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Y si así fuera, ¿cuál será la actitud que tomará el gobierno con Ciro? Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido. No, es sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España
ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe haber vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Nunca. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto es muy delicado. Por supuesto que tiene que ser revisado y por supuesto que yo insisto, los involucrados tendrán que llevar esto a la reflexión, en definitiva, ante lo muy complicado del tema. Y ahora sí, le pido